¿Listos? Bueno, reciba un caluroso saludo, estimada tutora, compañeras. Una vez más, somos el grupo número 42. Estamos trabajando sobre la tarea 4, que es lo de metabolismo secundario. El grupo está conformado por Adriana Lorena Márquez Herrera, Diana Patricia Riaño Santamaría, Karen Dayana Gómez Villamizar, Jennifer Tatiana Arevalo Jiménez y quienes habla Sergio Andrés Lobo Martínez. La dinámica de esta exposición, al final pues vamos a hacer lo que es el tema de las respectivas preguntas y respuestas de todo lo que se va a hablar aquí presente. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Jennifer para que dé inicio con su exposición. Buen día, tutora y compañeros. Bueno, el tema a exponer es metabolismos secundarios, la temática de generalidades. Entonces, hablamos de los metabolismos secundarios que ocurren en paralelo al metabolismo primario, que constituyen la base de la biología celular. Se refiere a los compuestos orgánicos producidos por el organismo que no tienen un papel directo en crecimiento o reproducción, sino que desempeñan funciones adicionales a las esenciales, como la protección, carga contra la radiación, la congelación y el ataque de depredadores, patógenos o parásitos. Por lo tanto, el metabolismo secundario es crucial para el crecimiento de las plantas, debido a sus características que contribuyen a salvaguardar la planta y facilitar el desarrollo en condiciones favorables. El metabolismo secundario se puede dividir en 4 grupos. Los primeros son los terpenos, compuestos fenológicos, glucósidos y alcaloides. Bueno, los primeros, los terpenos, se dice que están constituidos de unidades de isopreno, se sintetizan o por 2 rutas. La del ácido mevalónico, la cual ocurre en el citosol, y la ruta del metiltritosol, que es una palabra muy, muy complicada y no alcanzo a ver mucho. Bueno. Fosfato, que se encuentra en los cloroplastos. Podemos decir que las funciones principales de los terpenos son muchas, sin embargo, podemos decir que son reguladores de crecimiento vegetal, aparte importan de los pigmentos fotosintéticos y se relacionan con la comunicación y defensa de las plantas. También podemos decir las características generales, pueden ser que los terpenos son compuestos aromáticos poco estables, también están presentes en todos los seres vivos, pero son especialmente abundantes en aceites fundamentales de numerosas plantas. No solo son generadores por especie vegetales, sino que también son frecuentes en numerosos animales, donde cumplen funciones de igual relevancia. Bueno, también un ejemplo claro de los terpenos podemos encontrarlos en el naranjo. El siguiente es compuestos fenológicos, la cual trata de productos secundarios que contienen un grupo de fenol, es decir, un anillo aromático con un grupo de hidroxilo. Estos se caracterizan más que todo porque para tener varios grupos de hidroxilo, la cual genera una reacción ácida, vinculados a un anillo aromático. Y también los fenoles exhiben una conducta ácida porque el oxígeno del grupo hidroxilo se encuentra inicialmente ligado al anillo fenilo. Son los compuestos fenológicos, sus funciones principales pueden ser actuar contra agentes antimicrobianos y como inhibidores de germinación. También regulan el crecimiento de la planta y aportan resistencia ante patógenos.
Fortalecen los tallos y tejidos vasculares, permitiendo el crecimiento vertical y conducción de agua y minerales. Los compuestos fenológicos podemos encontrarlos en las plantas como la uva, el siguiente es los glucósidos, que son aquellos metabolismos vegetales de gran importancia. De este grupo se derivan dos subgrupos con importancia agrícola, que son los glucosinonatos y los glicósidos clanogénicos. Los primeros son responsables del aroma, el olor y el gusto de condimentos como mostaza y vegetales como el repollo, brócoli y coliflor. Los segundos tienen un papel protector en algunas especies frente a herbívoros. Están presentes en las semillas de almendra, albaricoque, cereza o melocotón. También podemos destacar de que los glucósidos podemos encontrarlos como en el sauce de Bahía. Además de que sí, en el sauce de Bahía. Por último, tenemos los alcaloides, que son compuestos orgánicos de origen vegetal y nitrógeno derivados generalmente de aminoácidos de carácter básico. Dentro de la naturaleza se pueden encontrar como sales como el ácido acético, láctico, melódico, tartárico, cítrico y oxílico. Las funciones principales de los alcaloides son la protección de las plantas por su sabor amargo del ataque de insectos. Otros son algunos alcaloides poseen propiedades antibacteriales, antimicrobianas o antifúngicas. Un ejemplo de los alcaloides es la amapola. Además, también podemos encontrarlos en, en las plantas de tabaco. Y también se pueden caracterizar por un gran valor biológico y se utilizan como medicamentos en el ámbito de la medicina y farmacología. Listo, sería todo. Le doy paso a mi compañera. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, compañera. hola. Sí. Ok, listo. Bueno, yo tengo parte del tema de terpenos, protección y adaptación del mundo vegetal. Como sabemos, los terpenos son compuestos orgánicos que se encuentran en una amplia variedad de plantas y son responsables de sus aromas y sabores característicos. Son metabolitos secundarios que desempeñan un papel importante en la defensa de las plantas contra herbívoros patógenos, así como la atracción de polinizadores y también en el lenguaje de ellas mismas. Entonces, como podemos observar, la imagen muestra un diagrama de metabolismo secundario en plantas, comenzando con la fotosíntesis. Sabemos, la fotosíntesis de todo el proceso es la base fundamental, ya que el dióxido de carbono y el agua se convierten en azúcares, que en este caso pues sería la glucosa. Luego, la glucosa produce alimento en metabolismo primario, generando intermediarios claves, como es el gliceraldehído 3-fosfato, ácido ciquímico, dióxido de disulfosa 5-fosfato, y está el acetilcoenzima A. Esto lleva a los metabolismos secundarios y a partir de ahí los interbienes del metabolismo primario se derivan los metabolitos secundarios que ya vienen pues los compuestos que son fenólicos, que son derivados del ácido químico, los glicéridos, los terpenos y los alcaleidos. Ahora, ¿cuál es la función de los terpenos en las plantas?
Sabemos que los terpenos son metabolismos secundarios importantes en las plantas y su función es de la siguiente manera. Una es protegerlo, la protección contra insectos y herbívoros. La otra es protección contra temperaturas elevadas y la otra pues es el estrés por el calor que puede generar radicales libres dañino a las células de las plantas. Algunos terpenos actúan como antioxidantes, neutralizando estos radicales libres y protegiendo a las plantas de daños. ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son las plantas que producen terpenos? Pues tenemos lo que son los cítricos, como los limones, naranjas, mandarinas, lo que es pinos, ya las hierbas como la albahaca, tomillo, laurel y las especies como clavos y pimientas. ¿Cuál es? Bueno, una aplicación importante en las plantas, tenemos que es la azaradictina. ¿Y cuáles son los beneficios de la azaradictina en los cultivos? Está como la aplicación en los cultivos de tomate, que actúa principalmente como un regulador de crecimiento de insectos. Su mecanismo de acción es complejo y multifacético. ¿Esto por qué? Porque interfiere con la edicdosa, que es la hormona responsable de la muda de los insectos, y esta impide que la larva muden correctamente a su siguiente etapa, llevándolos eventualmente a su muerte. Y los beneficios de la azaradictina en los tomates, pues es el control de las plagas porque reduce la población de insectos dañinos. Entonces, muchas gracias. Cedo mi palabra a mi compañera Karen. Hola compañeros y tutora, buenos días. Voy a hablarles un poco sobre los compuestos fenólicos. Sus funciones, respecto a sus funciones, pueden ejercer una función estructural, como es el caso de la lignina y la suberina, que actúan como protectores frente a las radiaciones ultravioleta y forman los pigmentos naturales de las plantas. Intervienen como reguladores de interacciones planta-microorganismos. También están implicados en procesos defensivos de las plantas, como es el caso de los taninos o las furanocumarinas isoflavonoides. Otros compuestos fenólicos tienen efectos alelopáticos, por ejemplo, el ácido cafeico y el ácido ferúlico. También atraen polinizadores. Algunos fenoles también juegan un papel importante en la tolerancia hacia el estrés. También encontramos la lignina, que es un polímero propio de las plantas vasculares de estructura tridimensional, amorfa y compleja. En las plantas sirve como un cemento que otorga fuerza y resistencia a los tallos vegetales, a los troncos y a otras estructuras. Se localiza principalmente en la pared celular y la protege ante fuerzas mecánicas y patógenos, encontrándose también en pequeña proporción en el interior de la célula. Químicamente posee una amplia variedad de centro activo que le permite interactuar con otros compuestos. Dentro de estos grupos funcionales comunes encontramos a los hidroxilos fenólicos, a los alifáticos, metóxilos y entre otros. El mecanismo de acción de los flavonoides. Estos son pigmentos naturales que están presentes en los vegetales y que se encargan de proteger al organismo del daño producido por agentes oxidantes como los rayos ultravioletas, la polución ambiental, las sustancias químicas presentes en los alimentos. El organismo humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación o en forma de suplementos. Están ampliamente distribuidos en plantas, en frutas, en verduras y en diversas bebidas. Y representan componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta humana. Y también tenemos el sistema de un cultivo con función alelopática. Entonces, bueno, yo elegí el cultivo de la albahaca junto al tomate. La asociación alelopática entre la albahaca y el tomate representa un ejemplo de interacción positiva en cultivos mixtos, aprovechando los metabolitos secundarios naturales como el linanol
y el eugenol para promover un crecimiento saludable del tomate y protegerlo de plagas y enfermedades. La alelopatía se refiere a la capacidad que tienen algunas plantas para influir en el crecimiento, en el desarrollo y la supervivencia de otras especies a través de la liberación de sustancias bioquímicas. Estas sustancias, conocidas como aleloquímicos, pueden actuar como inhibidores o estimulantes, afectando no solo a otras plantas, sino también a microorganismos, insectos y otros organismos del entorno. Muchas gracias, compañeros. Les doy la palabra. Ay, ¿quién es el siguiente? Me olvidé. Tranquila, Carlos. Hola, Qué compañeros, pena. buenos días. Buenos días. Para el tema vamos a hablar un poco de la glucólisis, glucósidos. Los glucósidos son compuestos monosacáridos donde tienen un tipo de azúcar simple. Se entrelazan con una molécula conocida como la... Discúlpenme un segundo, por favor, qué pena. Conocida como la glicona. Esta unión se establece según pues se origina a través de la reacción de condensación de un hidróxido. El azúcar es un grupo funcional de la aglicona. Entre esos procesos, pues como nos decía Jennifer al principio, pues están los aromáticos, también podemos tener funciones terapéuticas, entonces digamos que son muy importantes. Podemos conocer los glucósidos cianógenos. En esto, pues estos glucósidos son precisamente, por ejemplo, un ejemplo es como la yuca, como lo ven ahí en la diapositiva. Ella tiene pues esa función y específicamente pues ellos contienen una aglicona que al ser hidrolizada se libera una sustancia que se conoce como el cianuro de hidrógeno y esta sustancia es altamente tóxica. Digamos que para esto pues debe hacérsele pues un proceso especial a la yuca, que es eliminar pues la cáscara y cocinarla específicamente para... Chicos, me disculpo con ustedes, tengo ruido de fondo, ¿me pueden confirmar? No, tranquila, está excelente. Continúa. Listo, entonces, como les decía, pues tenemos entre estos la yuca y ella pues contiene esa sustancia de cianuro de hidrógeno y pues por eso debemos hacerle pues un cocido a la yuca para cuando la vamos a consumir. Por lo general, como nos decían también ahorita, esta sustancia libera, la yuca libera esta sustancia para protegerse de herbívoros, para que no digamos que ellos no se alimenten de ella y pues se enfermen. También en eso conocemos el grupo de las saponinas y en las saponinas tenemos también, por ejemplo, tenemos la avena, tenemos la quinoa y tenemos la espinaca. En eso pues encontré algo muy interesante en las saponinas porque son compuestos químicos naturales presentes en diversas especies. Se caracterizan por tener una estructura química particular compuesta por dos partes de aglicona y suele ser un triterpeno y un esteroide, que son una o más azúcares como la glucosa o la galactosa, entre otras. Una de las más conocidas pues es la glicona y están unidas con la aglicona y conforman esto. Y en el desarrollo de esta actividad pues me pareció muy interesante porque pues nosotros consumimos muchas espinacas, ¿cierto? Porque son altas en nutrientes, pero también había un concepto donde se dice que también consumirlas en demasiadas cantidades pues puede producir irritación gástrica, precisamente por esas funciones que ella contiene. Entonces, la espinaca es un tipo de glucólisis saponina triterpenica,
perdónenme ahí, que me enredé en la palabra. Entonces, ella está distribuida, esa glucólisis está distribuida en toda la planta, pero especialmente pues en las hojas. Esto le ayuda pues a defenderse de algunos insectos y algunos patógenos que puedan afectarla. Podemos conocer la glicólisis transferasas, que son enzimas fundamentales para el proceso de glicolización, que es una modificación bioquímica posterior a la síntesis de las proteínas, mediante la cual se transfieren residuos carbohidratos o otras moléculas, macromoléculas, como las proteínas, los lípidos, inclusive los polisacáridos. Algunos pues, de estos procesos es la transferencia del azúcar, la liberación de estos productos y el reinicio de ese enzimático. Entonces, digamos que el azúcar se activa según los nucleótidos azucarados en la glucosa, que es la UDP, o la GDP, que es la manosa, que es un nucleótido que cumple un rol activador y facilita la incorporación de azúcar a algún sustrato. Tenemos en la parte receptora, que puede tratarse como una proteína, un fosfolípido o un oligosacárido, que es fundamental para que tengan un grupo carboxílico OH que disponen pues a una reacción química. Tenemos pues también el donante, que es donde la glicositransferasa se une al nucleótido de azúcar y se compone pues para que la estructura vuelva a su estado natural y vuelva así a empezar nuevamente el proceso de transferencia. Digamos que es muy importante porque aquí se liberan ciertas características especiales para las plantas o para los alimentos que debemos tener pues muy presentes. Pues con eso terminaría un poco mi presentación. Entonces le doy paso a mi compañero Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, caluroso saludo, estimada tutora, compañeras. El tema que voy a exponer hoy es sobre los alcaloides, ¿cierto? Entonces, una vez más, mi nombre es Sergio Andrés Lobo Martínez y voy a exponer entonces sobre los alcaloides. Entonces, sabemos que uno de los metabólicos secundarios que cumplen pues, funciones defensivas, en el caso, pues, el café, que tomé como referencia, también estimulantes como lo es la cafeína, que viene allí en el café como tal. Entonces, la síntesis de cafeína, aparte de ácidos químicos, es un compuesto que forma a partir de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Que esto genera pues aminoácidos aromáticos como es la fenilanina y el triptófano, que derivan en nucleóticos purínicos, perdón, como lo es la adenina y la guanina, ¿sí? De allí pues tomamos la importancia del nitrógeno, como la cafeína, es un alcaloide nitrogenado. De allí es donde nosotros pues tomamos esa importancia de incluir el nitrógeno en lo que es la fertilización del cultivo del café, ¿sí? Porque ese es un alcaloide nitrogenado. Algunos ejemplos de estos alcaloides pues existen en muchas plantas que producen alcaloides, como por ejemplo lo es la amapola. Tenemos también el tabaco, como lo mencionaba por allí también mi compañera Jennifer, lo nombró ella, y es la que produce pues nicotina. La amapola pues esa nos produce lo que es la morfina como tal. Y todos estos tienen efectos sobre lo que es el sistema nervioso, ¿cierto? Algunos alcaloides tienen pues propiedades de insecticidas, ¿cierto? Ahí como lo pueden ver allí en presentación. Y como una conclusión que saco de todo esto, pues es ver que los alcaloides son unos compuestos muy claves en la defensa vegetal y pues también tiene aplicaciones para nosotros los humanos como tal. Entonces, sabemos que pues
Sergio, no se le escucha. ¿Me oyen? ¿Me oyen, Sí, compañeros? señor. Bueno, listo. Sí, sí, señor. Entonces, pues, estaba en la conclusión, ¿cierto? ¿Me quedé ahí? Entonces, Sí. disculpen. Entonces, pues decía pues que tenemos una alta conexión en lo que es la nutrición vegetal y la producción de metabólicos. Pues esto nos da un alto potencial farmacológico y agrícola. Sí, y digamos ya, por ejemplo, si ya nos salimos un poco, pues en lo que es el tabaco y la nicotina, que es perjudicial para nosotros como los seres humanos, pero también el mismo también nos sirve, el tabaco nos sirve como un insecticida, por ejemplo, ¿cierto? Y la cafeína en nosotros, pues, algunos nos da energía, algo otros, pues, nos es mala. Entonces, pues, ese sería todo mi exposición como tal. Muchas gracias. E iniciaríamos con lo que es la sección de preguntas. Pues en este caso, pues me tomo el atrevimiento ya que termino la exposición de hacer por allí una pregunta a mi compañera Adriana. ¿Me oyes? Estudié. Bueno, Adriana, ¿por qué es importante el nitrógeno en la producción de alcaloides como lo es la cafeína, como les ponía anteriormente? Bueno, compañero, ¿por qué es importante el nitrógeno en la producción de alcaloides como la cafeína? Listo. Es importante porque es un compuesto fundamental de su estructura molecular, como tú lo decías, y pues sabemos que los alcaloides por definición son compuestos orgánicos nitrogenados. Sin el nitrógeno, la estructura química distintiva de la cafeína y sus propiedades estimulantes no serían posibles. Ok, excelente. Por eso yo enfatizaba en el tema que el cultivo del café, pues hay que tener muy en cuenta el tema de la aplicación de nitrógeno. Listo, Bueno, Adriana. ya que usted me preguntó a mí, yo le voy a Sí. devolver una pregunta, compañero. Bueno, Entonces, según el tema que yo estuve exponiendo, ¿cuáles son las funciones de los terpenos en las plantas? funciones de los terpenos en las plantas. A ver, tú explicabas por allí que algunas de las funciones y según algunos de los apuntes, pues nos servían, tomé aquí referencia para tres cosas muy importantes, que lo mencionaba la defensa, la atracción y la protección. ¿Defensa de qué? Decía que en defensa utilizaba pues repelentes tóxicos para lo que eran los herbívoros y algunos patógenos, entre otras más. En el tema de atracción, pues en los polinizadores y en la esparción de semillas, ¿cierto? Como digamos en algunas plantas, su olor, su aroma, sabor, atrae, digamos, a algunos pájaros para la esparción de las semillas y pues a las abejas para la polinización y algunos otros insectos que también se encarga de ello. Y en la protección, pues nos sirve para lo que es el tema del estrés abiótico, que esto va pues a enfatizar lo que es en las altas temperaturas y los rayos UV. Listo, compañero, es correcto. Gracias. ¿Más ¿Alguna preguntas? compañera, más preguntas? Bueno, aprovechando, sí quise hacerle una pregunta a mi compañera Karen, y es, ¿qué tipo de estructura química caracteriza a los compuestos fenólicos? Compañera, creo que es un anillo aromático unido a un grupo hidroxilo. Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, entonces yo aprovecho y le voy a hacer una pregunta a mi compañera Diana, que está muy atenta.
¿Y me puede indicar qué es la lignina? Pues tú estabas tomando este apunte. Yo escuché que decías que la lignina sirve en las plantas como forma de un cemento que ayuda a protegérselas o le otorga fuerza y resistencia a los tallos vegetales, los troncos o a toda la estructura del árbol. ¿Por qué? Porque ella es un polímero propio de las plantas vasculares. Entonces dice que es una estructura tridimensional. Algo así lo había apuntado acá. Sí, está muy correcto, muchas gracias. Ok, gracias a ti, Karen. Y para pues finalizar con la ronda de preguntas, mi querida compañera Jennifer, quería preguntarte, yo mencioné pues algunas de las plantas que tienen glucósidos cianógenos. No sé si tú de pronto recuerdas alguno de los que mencioné o de los que tú mencionaste al principio. Bueno, se me quedó el que tú mencionaste, que fue la yuca, que para el consumo, para el consumo humano, perdón, debe ser lavada y ahí sí cocida, o sea, para el consumo humano, la yuca. Sí, ella sí nos ayuda a eliminar eso. En la cocción se eliminan pues esa sustancia que tiene de cianuro, la yuca, para poder pues que nos afecte el cuerpo humano. Gracias. Listos, compañera. Entonces, pues creo que fue todo. Muchas gracias a usted, muchas gracias, estimada tutora. Y esto fue la exposición del grupo número 42. Muchas gracias. Gracias, compañeros.